Rápido. De pronto acabo muy rápido. Bueno, gracias hermanos. Yo le dije al que me entregara 40 o 45. Vamos a Génesis, capítulo 4, versión Reina Valera 1960. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Leo la escritura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahvé: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Yahvé y habitó en la presencia de Nod, al oriente de Edén. Amén. En tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, poner esta palabra en sus manos. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, congregados, por los méritos del Señor Jesucristo. Pedimos que nos des entendimiento, Señor, a través de esta historia de Caín y Abel, podamos extraer enseñanza, aplicación para nuestra vida. Guíanos, Señor, guíame con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, me fascina mucho el libro de Génesis. Las últimas veces que he compartido lo he hecho en este libro. El tema de esta enseñanza es la grave consecuencia de endurecer el corazón. La grave consecuencia de endurecer el corazón. Le he puesto este título ya que resalta más la actitud y la conducta de Caín. En estos versículos que acabo de leer se habla más de Caín, de su actitud y su conducta. Por eso le puse este título, la grave consecuencia de endurecer el corazón. Y es un ejemplo a no seguir, el de Caín, ¿cierto? Entonces, ¿para qué no sigamos este ejemplo? Como dice también la escritura en Corintios, que muchas cosas se escribieron antes para que no las sigamos.
Génesis 4, 1, 2 comienza diciendo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Adán y Eva en este momento están fuera del Edén, están fuera del paraíso. Pero aunque Dios les ha expulsado de allí, ellos están bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Porque Dios les había dicho que si desobedecían, ciertamente morirían. Murieron espiritualmente, fueron separados de Dios, pero Dios les prolongó la vida física y les ha dado la oportunidad para entender la gracia de Dios y la esperanza de salvación. Así que ellos comienzan un hogar maravilloso, ¿sí? Adán y Eva empiezan su maravilloso hogar, conviviendo en armonía, trabajando como Dios les había mandado y disfrutando de su relación de pareja, teniendo sus relaciones sexuales. De una de esas relaciones sexuales, entonces Eva queda embarazada y nace su primer hijo llamado Caín, que significa adquisición. Adán y Eva deben de haberse alegrado mucho con ese primer hijo, claro. Dios les había dado una promesa de que de su simiente vendría quien aplastaría la cabeza a Satanás. Ellos no sabían cuál iba a ser, ¿cierto? Qué tanto se tardaría esa descendencia. Pero podían creer que a través de Caín iba a ser una posibilidad que Caín iba a ser. Así que se alegraron mucho con esta adquisición, Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Abel significa vapor o soplo. Todos los nombres que mencionan en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, muchos de ellos son colocados con propósito. Los nombres tienen significado. Aún los nuestros también pueden tener significado. Pero ellos ponían mucho atención en lo que ponían. Dios ponía atención en los nombres que se le daba a las personas. Así que le pusieron a Abel vapor o soplo. Quizás lo vieron de menos importancia. Quizás Adán y Eva, como ya el mayor era Caín y quizás pensaban que a través de él venía esa descendencia justa, a Abel le pusieron soplo, vanidad. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Como padres, como Adán y Eva, como sí, para educar a sus hijos y orientarlos, les enseñaron estas profesiones, del uno ser ganadero y el otro agricultor. También les instruyen en el camino de Dios. Adán y Eva habían sido instruidos por Dios. Ellos también les transmiten la manera en que deben de acercarse a Dios. Cómo acercarse a Dios de la manera correcta. Cómo alcanzar la comunión con Dios. Les comentan también cómo fue que fueron destituidos de la presencia y la gloria de Dios. Así que como familia viven relativamente bien, una familia maravillosa, pero algo está a punto de suceder que va a quitar la paz y la armonía de esta familia. Versículo 3, Génesis 4:3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos entonces acá que algo empieza a ocurrir que no está bien. Dice que andando el tiempo, después de un tiempo, Caín trae la ofrenda al Señor y la trae del fruto de la tierra. El fruto de la tierra representa esfuerzo humano. Dios le había dicho a Adán y a Eva que con el sudor de tu rostro ganarás el pan.
La tierra dará su fruto, pero con sudor. Así que este fruto que trae Caín representa el esfuerzo humano. Y a este primer punto lo he llamado orgullo, que lleva a la justicia propia. Estamos hablando de la grave consecuencia de endurecer el corazón. Aquí Caín muestra que su corazón no es exactamente como Dios lo demanda. Vamos a ver por qué. Caín presenta esto. Él busca su justicia propia. En Romanos 10, 2, 3, versión Reina Valera, miremos qué dice la escritura. Porque yo les doy testimonio de Dios que tienen celo. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí que hay celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, no conforme a ciencia. Ignorando la justicia de Dios, procura establecer la suya propia. Esto le pasó a Caín. Él ya había sido instruido de cómo debía presentarse ante Dios, pero él va con su esfuerzo, a su manera, presentando su ofrenda, procurando establecer su justicia propia. Cambio, miremos a Abel. Abel trae de los primogénitos de sus ovejas. Si Abel lo hace así, es porque habían sido instruidos. Él era hijo de Adán y Eva. Habían sido instruidos cómo debía presentarse ante Dios. Éxodo 34, 19. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 34, 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Esto está escrito muchos años después de que sí lo conocieran Caín y Abel, pero es algo que ya estaba por conocimiento de Adán y Eva. Él presenta lo más sano, lo más gordo. Levítico 1, 1 al 3. Vamos a ver también en Levítico esa manera de presentar la ofrenda. Llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Macho sin defecto. O sea que debe de ser de lo mejor, presentarlo al Señor. Y así lo hizo Abel, de lo más gordo, de lo más sano, trajo ante Dios. Y Levítico 3:16 dice la palabra de Dios: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahvé. Toda la grosura es de Yahvé. Entonces aquí habla del olor grato para el Señor. Es por eso Dios se agrada de Abel y su ofrenda. La actitud de su corazón, una actitud humilde, hacerlo como Dios lo ha ordenado. En Hebreos 11:4, ¿qué dice la escritura? Miremos qué dice la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos entonces que por la fe fue que Abel ofreció a este sacrificio. Él sabía que solo a través de la sangre se podía expiar sus pecados. Una fe verdadera. Génesis 3, 7, 10, 3, 7 y el versículo 10. Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que ellos trataron de cubrir la vergüenza con hojas de higuera, del fruto de la tierra, de lo natural. Pero en el versículo 21, ahí mismo Génesis 3:21, dice, y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que aquí para tener túnicas de pieles, esto implica la muerte de un animal. Y creemos que en esto Dios les estaba mostrando que les está cubriendo su vergüenza, su pecado a través de un sacrificio. Entonces, vemos que aunque aquí uno no entiende todas las cosas de las leyes, pero cuando va a Levítico y las comprende, puede despejar más estos versículos, lo que significan. En Habacuc 2:4 dice la palabra del Señor, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice en Hebreos que Abel Abel era justo, pero Caín, según la escritura, no tenía el alma recta. Aquel que no tiene el alma recta se enorgullece. Así que vemos esta primera consecuencia de endurecer el corazón, el orgullo, que lo lleva a buscar la justicia propia. Amén. Continuamos en los siguientes versículos, Génesis 4, 5, 7. 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí en este punto puse irritación. La consecuencia de endurecer el corazón es la irritación que lo lleva a perder la comunión con Dios y su semejante. Caín se irrita, se ensaña y esto lo lleva a perder comunión con Dios y su semejante. Yahvé no mira con agrado la ofrenda de Caín porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él experimenta el rechazo. Al experimentar el rechazo, él se ensaña, se irrita. Al irritarse está formando un rencor. ¿Contra quién? Contra Dios, contra Abel. Ya no mira a Abel de buena gana. La justicia de Abel lo condena. El hecho de que Abel haga lo correcto trae una condena sobre Caín. Como dice Hebreos 11:7, que cuando Noé fue advertido por cosas que aún no se veían, él con temor preparó el arca y por esa fe condenó al mundo, o sea, por hacer lo correcto. Y así, nosotros como creyentes, cuando vivimos una vida recta ante Dios, una vida correcta, eso condena a las personas de alrededor. ¿Qué piensan las personas? Ahí viene este aleluya evangélico, ¿no? ¿Y cómo hacemos pues? Entonces, es algo natural. El carnal persigue al espiritual. Entonces es una actitud incorrecta de Caín, irritarse. Sin embargo, Yahvé lo cuestiona. En el versículo 6 le dice, entonces dijo Yahvé a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios lo cuestiona para que él reflexione, para que él vuelva en sí, para que él mire y reconozca lo que está haciendo, reconozca su pecado, le da la oportunidad. En el versículo 7 dice el Señor Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estudiando este versículo,
esa palabra pecado que dice ahí, el pecado está a la puerta, también puede traducirse la ofrenda por el pecado está a la puerta, porque en el hebreo, la palabra que usan aquí para pecado también puede traducirse ofrenda por el pecado. Matthew Henry lo explica de esa manera. Matthew Henry es un comentarista, es un teólogo que hizo un comentario bíblico y él dice que en esta parte se debe de tomar es como ofrenda por el pecado. La Nueva Biblia de Jerusalén explica también de que esa palabra pecado puede ser sacrificio, víctima por el pecado. La Nueva Traducción Viviente en 2 de Corintios 5:21, para que miremos 2 de Corintios 5:21, donde dice que Dios hizo a Cristo pecado, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. La Reina Valera en este renglón donde dice la ofrenda por nuestro pecado, dice lo hizo pecado. Y cuando uno lee la Reina Valera sin tener mucho conocimiento, uno cree que Cristo lo hizo pecado, o sea, que Cristo fue pecador. Cristo lo hizo pecado, pero vemos que la Nueva Traducción Viviente toma la otra alternativa, que fue la ofrenda por nuestro pecado. Y así, entonces vemos que también se puede tomar la palabra pecado en algunas partes según el contexto, La torre es ama. Voy a leer ese versículo Génesis 4:7 o esa partecita. En la torre Samá, que de pronto esa no está ahí, ¿cierto que no? La torre Samá. Esa es una Biblia que fue traducida por un teólogo católico de la Vulgata Latina, que es una Biblia muy antigua, escrita en el año 400 más o menos. La Vulgata Latina fue usada como por 1000 años hasta el año 1400 y luego un teólogo católico en el año 1700 la traduce del latín al español y dice esa parte donde dice aquí Reina Valera, el pecado está a la puerta. Torres Ama dice, el castigo del pecado estará siempre presente en tu puerta o a tu vista, mas de cualquier modo su apetito estará a tu mandar y tú le dominarás si quiere. Entonces comparo esto con Apocalipsis 3:20. Por favor, Apocalipsis 3:20 en Reina Valera 1960. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo, cenaré con él y él conmigo. Caín tenía a la puerta la solución, la ofrenda por el pecado estaba a la puerta. Había muchas ovejas, Abel era ganadero, Abel la presentaba. Adán también como sacerdote espiritual presentaba sus ofrendas a Dios. Así que Caín tenía la posibilidad de presentar esta ofrenda. Yo estoy a la puerta y llamo. A través de ese sacrificio Dios deseaba tener comunión. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Era el deseo de Dios de que Caín se fijara que tenía oportunidad. Por eso dice la Reina Valera ahí 4:7, Génesis 4:7, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, o la ofrenda por el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces Dios le ha dado la salida a Caín y Caín cierra el corazón. El orgullo lo llevó a establecer su propia justicia, ignorar la de Dios, y lo llevó a irritarse, lo lleva a perder la comunión con Dios y su semejante. Continuamos entonces en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos a dónde llega ya la consecuencia de haber endurecido el corazón y de cerrar esa oportunidad que Dios le estaba dando. Aquí puse este punto.
traición, lo lleva a asesinar a su hermano. Orgullo, irritación, traición, lo lleva a asesinar a su hermano. Al haber despreciado este último llamado de Dios, su corazón se endurece más y actúa con alevosía y premeditación. Porque mire, ¿cómo le dice? Salgamos al campo. Y Abel inocente pues acepta la invitación. Es su hermano. ¿Qué va a pensar que está pensando Caín dentro de él? Salgamos al campo. Así que esta palabra, salgamos ahí en la boca de Caín, está escondiendo detrás un acto siniestro, maldad. Primera de Juan 3:12, que dice la palabra de Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Era del maligno. Sus pensamientos estaban conforme al plan de Satanás, un plan destructivo. Y Juan 8:44 dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Dice el Señor Jesús a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Así que Caín está enceguecido y guiado por el maligno. Caín, con la muerte de Abel, intenta frustrar los propósitos de Dios, porque Abel trae una generación justa, es un hombre justo. Entonces, intenta frustrar los propósitos de Dios, porque no los va a frustrar. Pero sí asesina a una generación de justos, porque en Abel hay una generación, una descendencia de gente justa. Vemos cómo entonces todo este proceso de endurecer el corazón lo ha llevado a cometer este acto criminal y endurecer el corazón más y más. Vamos a Génesis 4:9. Permiso, tomo agua. Y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos entonces aquí esta actitud descarada, esta última advertencia, esta no es la última consecuencia, esta es la cuarta. Consecuencia es cauterizada la conciencia, pierde la sensibilidad. Caín pierde la sensibilidad. Su conciencia está cauterizada al decir, no sé, no siente dolor. Primera de Timoteo 4:2, miremos qué dice la palabra de Dios, de conciencia cauterizada. Aquí dice el apóstol Pablo que por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizar es igual o sinónimo de quemar. En la antigüedad, en tiempos bíblicos, marcaban a las personas, a los esclavos fugitivos o a los criminales, los marcaban con un hierro al rojo vivo. Les marcaban la piel. Esa marca, pues ahí les quemaba la sensibilidad. Ahí perdían sensibilidad. Estaba muerta esa parte. Entonces el apóstol Pablo estaba mostrando aquí de que así hay personas que tienen cauterizada la conciencia, la tienen quemada, no tienen ya sensibilidad. La Torres Amat, en 1 Timoteo 4:2 dice, tendrán la conciencia cauterizada o ennegrecida de crímenes. Así que está totalmente oscura
la conciencia de Caín. No hay luz en él, su ojo es maligno y todo su ser está en oscuridad, como lo declara Mateo 6:23, que cuando el ojo es maligno, el cuerpo está en tinieblas, entonces la luz que hay adentro es tinieblas. Así estaba Caín, lleno de tinieblas ya, su conciencia muerta, estaba marcada con el hierro. Caín añade, ahí mismo en el versículo 9, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En la Dios habla hoy dice, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? O sea, ¿acaso es mi obligación cuidar de Abel? ¿Qué dice Primera de Juan 3, 10, 11 en Reina Valera? Primera de Juan 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Así que esto contrarresta lo que Caín está diciendo o preguntando. ¿Debo yo cuidar de mi hermano? ¿Es mi obligación cuidar de él? Y versículos 14 y 15, ahí mismo en Primera de Juan 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, igual nos está mostrando aquí que podemos matar a una persona odiándola, no amándola, no abriéndole el corazón a una persona. Conciencia cauterizada. Perdió la sensibilidad Caín. La última consecuencia de endurecer el corazón contra Dios la vamos a ver en los versículos siguientes. Génesis 4. Del 10, dije el 9, 10 al 16. Vamos a leer del 10 al 16. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Yahvé, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Yahvé, y habitó en tierra de Noc, al oriente de Edén. Amén. Esta última consecuencia de endurecer el corazón contra Dios es tener una existencia sin propósito y ser condenado eternamente. Tener una existencia aquí en la tierra sin propósito y ser condenado eternamente. La sangre de Abel clamaba por justicia desde la tierra, clamaba para que se hiciera justicia, y Dios ejecuta su juicio sobre Caín, a una existencia sin propósito, errante y sin esperanza, separado de la presencia de Dios. Caín siente remordimiento, dice ahí en el versículo 13, Génesis 4:13. Dijo Caín a Yahvé, grande es mi castigo para ser soportado. Esto es remordimiento y no
arrepentimiento. Grande es mi castigo para ser soportado. Él no tiene nada de sensibilidad. Aún el castigo más fuerte que le pueda venir a él, no, está insensible. Y es peligroso cuando una persona llega a ese estado, que uno no sabe, solo Dios conoce los corazones y quién ha llegado a ese límite. Porque en Judas dice que hay personas que ya están marcadas para condenación y da el ejemplo de Caín, de que hay personas como Caín, como Balaán, que siguieron un camino equivocado y están condenados. Entonces Caín marcó su destino por endurecer su corazón, cerró su corazón y se negó a la última oportunidad. Una persona no puede saber cuándo es la última oportunidad que le está ofreciendo Dios cuando se evangeliza. Hay un momento de no retorno. Sin embargo, debemos siempre predicar el Evangelio. Uno no sabe quién, quién está en un punto de endurecimiento que ya lo sabe Dios. Hay que predicar y tener cuidado entonces con nuestro corazón. Él le da miedo de que alguien lo halle y lo mate. Finalizando el versículo 14, Génesis 4 dice, sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Él sabía que de la descendencia de Adán y Eva, pues alguien podría cobrar la venganza. Proverbios 28, 17, nueva traducción viviente. Proverbios 28, 17. Proverbios capítulo 28, versículo 17. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Así que Caín tiene ese miedo. Sabe, su conciencia lo acusa. Aunque su conciencia ha sido cauterizada para no sensibilizarse al dolor del otro y al arrepentimiento, sin embargo, la conciencia sigue hablando para mostrarle su condenación. Conclusión y repaso. La grave consecuencia de endurecer el corazón. Ser dominado por el orgullo. Perder la comunión con Dios y la familia. Llegar a cometer asesinato. Perder la capacidad de razonar de una manera clara y responsable. Ser maldecido a vivir sin propósito, huyendo lejos de la presencia de Dios y la condenación eterna. Todo esto recibió Caín por separarse de Dios. Si alguno de pronto no ha recibido al Señor Jesucristo y no está seguro de su salvación, o de pronto está como cristiano aquí, pero no está seguro de su salvación porque su corazón puede estar endurecido y no tiene esa seguridad, Dios nos da la oportunidad para que nos humillemos ante Él. Si hay orgullo en nuestro corazón, finalicemos con Apocalipsis 3, 20 al 22. Leámoslo todos, por favor, Reina Valera. Apocalipsis 3, 20 al 22. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Démosle gracias a Dios. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Gracias por tu palabra, que siempre nos enseña y nos instruye. Gracias porque es necesario siempre escuchar tu palabra. Siempre hay algo que aprender y somos transformados cuando nos rendimos a tu palabra
y nos transformas en la imagen del Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este tesoro de la Biblia. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes y los que escuchen este mensaje, para que su corazón sea más dócil cada día y podamos obedecerte, Señor, según lo que tú has ordenado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que también nos guardes, que llevamos a nuestros hogares con tu paz y tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.